Muy buenas, soy el estudiante Ronald Gael Romero Cuevas. Curso el primer semestre de medicina en la Unifrance. Soy del paralelo 119. Esta es la materia de embriología. Mi doctor docente es el doctor Vito Arteaga. Y a continuación daré explicación a las malformaciones congénitas. Bien, ¿qué son las malformaciones congénitas? Pues son un problema que ocurre mientras se desarrolla el bebé en el cuerpo de la madre. La mayoría de las veces de los defectos congénitos ocurre durante los primeros 3 meses del embarazo. Un defecto de nacimiento puede afectar la apariencia del cuerpo y su funcionamiento. Uno de cada 33 bebés nace con malformaciones congénitas. ¿Qué causa las malformaciones congénitas ahora? Pues los investigadores piensan que la mayoría de las malformaciones congénitas son a causa de una combinación compleja de factores y pueden tener un origen genético, infeccioso o biológico, aunque en la mayoría de los casos resulta difícil identificar uno. Uno de los factores también que pueden influir son la genética. Uno o más genes pueden tener un cambio o mutación que les impide funcionar bien. Problemas cromosómicos. En algunos casos puede faltar un cromosoma o parte de un cromosoma. Exposición a medicamentos, productos químicos y otras sustancias tóxicas. Por ejemplo, el mercurio, el plomo y entre otros. También pueden ser las infecciones en el embarazo. A continuación, daré explicación también a lo que son algunos ejemplos de malformación congénita. Por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down es causada por un error aleatorio en la división cromosómica, que tiene como resultado la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo que determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante todo el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas, y ese es el cromosoma 21. El término médico de tener una copia extra de un cromosoma es trisomía. Al síndrome de Down también se lo llama trisomía 21. Esta copia extra cambia la manera en la cual se desarrolla el cuerpo y el cerebro del bebé, lo que puede causar problemas mentales o físicos. Algunas características relacionadas con las personas con síndrome de Down son rostro plano, ojos que se inclinan hacia arriba, cuello corto, manos y pies pequeños, débil tono muscular, articulaciones sueltas también, y ausencia de huesos en la parte de la nariz. Siguiendo, ¿cómo se diagnostican estas enfermedades? En el caso del síndrome de Down, tenemos dos formas, que es la detección prenatal, que va a indicar si el bebé va a tener mayor o menor probabilidad de tener el síndrome de Down, y diagnóstico prenatal, que mediante un estudio de células se puede verificar el cromosoma afectado y para saber que igual si va a tener síndrome de Down. Siguiendo, tenemos el síndrome de Prader-Willis. Generalmente es causado por problemas genéticos en el cromosoma 15, que afecta la regulación, la expresión de la regulación genética, es decir, cómo se activan y desactivan los genes. Esta parte del cromosoma se denomina inestable, porque tiende a ser mezclada por maquinaria genética de la célula, antes de que el cromosoma se transmita de los padres a los hijos. Si bien el síndrome de Prader-Willis es genético, por lo general no se hereda y suele desarrollarse debido a lesiones totales o parciales del cromosoma 15. Los bebés con el síndrome de Prader-Willis suelen tener tejidos flojos, poca fuerza muscular y tienen dificultades para mamar. Los niños pueden tener testículos descendidos. Más adelante aparecen otros signos como baja estatura, habilidades motoras deficientes, aumento de peso, órganos sexuales poco desarrollados, discapacidad mental y discapacidades en el aprendizaje. Para confirmar el diagnóstico del Prader-Willis se debe realizar una prueba genética. Más del 99% de las personas con el síndrome de Prader-Willis tienen una anomalía en una zona específica del cromosoma 15, claro. Un diagnóstico temprano es lo mejor.
ya que permite que las personas comiencen a participar en un programa de prevención temprana contra el Prader-Willis y a recibir un tratamiento específico para los síntomas de este mismo. Ahora seguimos con otro síndrome, que es el síndrome de Cri-du-Chat o mollido de gato, que es un trastorno en la embriogénesis poco frecuente causado por una deleción parcial o total del cromosoma 5. Clásicamente se caracteriza por un llanto agudo y monotónico de un maullido de gato, cri du chat en francés. Desde el nacimiento asociado a un llanto variable de discapacidad intelectual, retraso psicomotor, microcefalia y dismorfia facial. Por lo general, los neonatos se exhiben bajo peso al nacer, microcefalia y así como crisis cianótica de asfixia y mala succión. El trastorno muestra una elevada variabilidad fenotípica que evoluciona con el tiempo. Seguimos con el diagnóstico. El diagnóstico se sospecha en base a las características clínicas, en particular ese llanto típico. El análisis del cariotipo puede confirmar el diagnóstico. En casos dudosos, cuando existe un conflicto entre la sospecha clínica y los resultados del cariotipo aparentemente normal, se debe realizar un análisis FISH, PCR cuantitativo o CMA, y también una ecografía. Y ya finalizando, tenemos lo que es el síndrome de Patau. El síndrome de Patau es una enfermedad genética causada por la presencia de una trisomía total o parcial en el cromosoma 13, que es el afectado. Los pacientes de síndrome de Patau presentan un retraso en el desarrollo que implica al sistema nervioso, musculoesquelético y al cardiovascular. Seguimos con el diagnóstico genético preimplantacional. Permite detectar una trisomía 13. También durante el periodo embrionario, una ecografía obstétrica, también donde se pueden detectar de forma precoz las malformaciones anatómicas de los fetos. Otros métodos también son el cariotipo, para ver el mapa de cromosomas, la amniocentesis, para examinar el líquido amniótico, o la funiculocíntesis, que es una prueba donde se realiza un punzamiento en los vasos sanguíneos del cordón umbilical. En conclusión, podemos decir que si bien estas malformaciones congénitas que están relacionadas con la genética no son netamente hereditarias, sino pueden ser causadas por agentes externos o teratógenos. Muchas gracias.